Entonces, lo mismo, ¿verdad? Si miran que hay algo raro en la imagen, ustedes me dicen por qué, ¿verdad? Activé las actualizaciones y me uní al canal de Insiders. Entonces, puede que el sistema tenga algunos errores, pero ustedes me avisan y corto y vuelvo a iniciar. Ok. Entonces, la tarea, ¿verdad? Yo la vi sencilla. Ya simplemente era completar lo que era prácticamente el código. Eso era todo. Ya, eso era todo. Simplemente completar el código. Entonces, aquí yo les dejé los archivos. Vamos a esperar que cargue. Voy a dar la vista de alumno para ver los archivos. Ya, incluso solo los voy a descargar porque vamos a administrarlo. Van a ver qué fácil que. Y vamos a hacer de varias formas para que miren que no es simplemente una manera de hacerlo. Dependiendo de cómo ustedes lo administren, bien pueden trabajar. Muy bien, ya tengo los archivos, ¿verdad? Y entonces los voy a abrir. A ver, entonces tenemos el de ventana. Entonces la ventana tenía el código prácticamente de lo que viene siendo el, la ventana, ¿verdad? Ahí les puse los comentarios, que era lo que iban a hacer. Incluso ya estaban armados los action events. Simplemente iban a ¿qué? A completar el código. Eso era todo lo que iban a hacer. Y entonces iban a agregar también las funciones en lo que viene siendo acá. Simplemente yo les puse el método cerrar y el método reiniciar, que aquí prácticamente se podían guiar con esos dos. Y todo lo explicamos en clase. Todo lo explicamos en clase. Entonces vamos a ver lo primero. El botón cargar, ¿qué iba a hacer? ¿Verdad? Simplemente el botón cargar lo que iba a hacer es enlazar lo que ustedes escriban en el JTextField, ¿verdad? Que era este JTextField, lo iban a enlazar, el número que ustedes pusiesen ahí, ¿verdad? Se iba a meter al label que tenía el número, ¿verdad? Porque él estaba en 0. Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? Vamos a administrar el evento, ¿verdad? Entonces, primero de la primera manera, ¿verdad? Forma 1. Como lo que vamos a regresar es un número, ¿verdad? Entonces podemos administrar un public int. ¿Por qué? Porque es un número el que vamos a regresar. Es un número el que vamos a regresar. Entonces le vamos a poner cargar número, porque ustedes le podían poner cualquier cosa referente a lo que van a ocupar. ¿Qué es lo que van a ocupar? El JTextField, ¿verdad? Van a utilizar un JTextField como parámetro. Y van a ocupar un JLabel como parámetro. Porque en el JLabel es donde ustedes les van a administrar el número. Ya que aquí bueno, la vamos a poner T, LBL número. Así. Y ahí entonces iniciamos el método. Esta es la primera manera, ¿verdad? Como vamos a retornar, bueno, no, vamos a retornar. No vamos a ocupar el JLab. Vamos a retornarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a retornar? Un número. Porque este número es el que vamos a poner en el JLabel. Entonces, vamos a obtener el número, ¿verdad? Escrito en el JTextField. Entonces, para eso creo mi variable entera, ¿verdad? Llamada, por ejemplo, número, así ya, de un solo. Igual, entonces, como lo que recuerden que el JTextField, cuando uno escribe algo en el JTextField, lo que se escribe es un texto, ¿verdad? El text. Entonces, hay que convertirlo a entero. Para convertirlo a entero, utilizamos el integer.parseInt. Y dentro, ¿verdad? En este caso, mi parámetro sería el JTextField. Entonces voy a ocupar el parámetro llamado num y utilizo el método getText. ¿Qué es lo que hace el método getText? Obtiene el texto, ¿verdad? Del JTextField. Entonces el texto lo convierte a entero y lo guarda en la variable que declaré acá.
Entonces ahí está lo que viene siendo la funcionalidad. ¿Qué es lo que me falta? Retornar el valor entero. Como la función es entera, tengo que retornar un valor entero. Entonces retorno la variable y listo. ¿Qué es lo que me falta ahora? Tengo que mandarlo a trabajar en el botón cargar. Como voy a administrar, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es convertir. ¿Qué tengo que ocupar? Voy a utilizar el bloque try catch para evitar errores. Ahí, excepción. Entonces, dentro del try simplemente mando a llamar lo que viene siendo la función de mi clase eventos. Aquí dejé la instancia de la clase eventos. Simplemente van a llamar lo que viene siendo, bueno, me va a dar error aquí porque la llamé igual que la instancia. Entonces aquí le voy a poner R. Entonces acá simplemente dentro del try mando a llamar de la clase E, ¿verdad? De mi objeto E, de la instancia de eventos, mando a llamar mi método cargar número. Entonces el método se llama cargar número. ¿Qué voy a mandarle como parámetro? Mi JTextField. ¿Cómo se llama mi JTextField? Se llama txtnum. Entonces aquí le mando el txtnum. Pero esto me va a devolver un número. Entonces, como esto me va a devolver un número, lo tengo que poner en el label que va a tener el número, ¿verdad? Entonces, en este sería el LBL número. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Fácil. LBL número, que es el label, le voy a poner como texto, ¿verdad? Set text, eso que está ahí. Entonces, como eso lo voy a poner como texto, ¿verdad? Lo estoy recibiendo como entero, pero tengo que pasarlo en string. Entonces tenemos aquí el string, ¿verdad? Y le puedo poner aquí punto value of y le pongo el paréntesis ahí. Entonces cierro el paréntesis del value of y cierro el paréntesis del setText. Aquí tenemos ya administrado lo que viene siendo la posición. Es el primero, ¿verdad? Luego tenemos la excepción. Simplemente mando a llamar mi JOptionPaint. Luego show message dialog. Y administro, ¿verdad? El panel, el root panel lo dejo en null. El mensaje le voy a poner aquí simplemente la variable er y obtengo el mensaje. Y acá le pongo error y mando el JOptionPaint punto error mensaje. Bueno, no puedo compilarlo acá porque el compilador aquí se crashó también. Quiero ver. Sí, se crashó aquí también. A ver, vamos a ver si puedo cambiar la variable de entorno. Vamos a subir acá. Sí, me va a estar siguiendo dando error. Lo vamos a abrir en el... Vamos a guardar todo. Save all. Y lo vamos a abrir en el Visual Studio. No ha parpadeado la ventana todavía, ¿verdad? No. No. Ok. No.
Me avisan igual si tengo que subirle la letra, si tengo Un que... poquito, subirle la letra. Por favor, no se ve nada. Ah, sí, por favor. Ok. Entonces, a ver. Vamos a subirle la letra acá. Ahí está bien. Sí. Sí, mejor. ¿Lo Gracias. pongo oscuro o lo dejo así en blanco? Sí, profe. ¿Lo pongo oscuro o lo dejo así en blanco? Oscuro. Oscuro, profe, se mira mejor los Oscuro, colores. así se ve mejor la letra. Voy a esperar que cargue el... ¿Está bien ahí? Sí, está Sí, mejor así. profe. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? El botón cargar. Entonces, lo que hicimos aquí fue simplemente, ¿verdad? Armar mi bloque try catch para evitar errores. Y acá simplemente administré. Le puse el texto al LBL número y convierto a string lo que me recibe, ¿verdad? Mi variable E, que es la instancia de mi clase eventos, ¿verdad? Con el método cargar números, que recibe como parámetro lo que viene siendo el txt número. Ya, entonces esto lo que va a cargar es, ¿verdad? Se manda a llamar el método y como parámetro le paso mi txt número, que viene siendo mi jtextfield. Entonces el jtextfield entra acá, en lo que viene siendo acá, en este método. Ya, y aquí prácticamente le dice, de este jtextfield que yo recibo, su texto, convertirlo a entero y guardarlo en esta variable entera llamada número. Como el método es entero, retorno mi valor entero. Eso es lo que está administrando. Ya. Entonces aquí le pongo cargar número. El parámetro num, ¿verdad? Obtiene el jtextfield de la ventana principal. Bueno, de la ventana. Y aquí vamos a retornar el número convertido del jtextfield. Ya, recuerden que el comentario es prácticamente para documentar lo que te va a decir acá. Entonces, cuando aquí estás buscando el método y aquí le pones a la flechita, te va a decir, ¿verdad? Lo que estás administrando, ¿verdad? Cargar números, entonces el parámetro te está especificando, ¿verdad? El parámetro num obtiene el jtextfield de la ventana y el returns, ¿qué es lo que retorna? Aquí te está especificando qué es lo que retorna, ¿verdad? Entonces el número convertido del jtextfield. Y como parámetro, ¿verdad? Te estoy pasando mi txt-num, que es el jtextfield que tengo ahí. A ver, vamos a ver aquí. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a ver si se termina de compilar. Entonces, si yo le doy iniciar, me dice error. ¿Por qué? Porque no tengo escrito nada. Me está diciendo que el string está vacío, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner un número. Si yo le pongo 4 y le doy iniciar, ahí el 4 se me pone en el jtextfield, perdón, en el lbl número que le puse ahí. Ahora, si yo pongo una D, me va a decir que tengo un error. ¿Por qué? Porque es donde está la D. Entonces ahí ya me está especificando, ¿verdad? Entonces le mando aquí 2, entonces ya se pone el 2. Ahora, este es un modo, ¿verdad? El primer modo. Utilizando lo que viene siendo el string. El método int. ¿Cómo se puede administrar también? Lo podemos hacer, ¿verdad? En string. Public string. Vamos a poner cargar número
string. Así le vamos a poner. Cargar número string. ¿Qué voy a tener como parámetro? Lo mismo, el JTextField. El JTextField. Y lo pongo aquí y lo voy a poner igual num para que lo visualice. Entonces, ahora voy a retornar un string. Pero hay que convertirlo igual. Lo voy a convertir. Voy a crear mi variable número. Bueno, lo voy a dejar así num, ¿verdad? Y lo voy a convertir. Voy a copiar esto mismo porque lo voy a convertir, ¿verdad? Bueno, aquí le puse igual num. Voy a ponerle número. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a retornar, ¿verdad? Esto así, miren lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Al agregarle estas comillas y concatenarle la variable número, hago referencia que estoy retornando un string. Entonces ya me administra el modo. ¿Qué es lo que hago acá? Simplemente lo estoy retornando como texto. Entonces ya no necesito convertir de un solo, sino que de un solo mando a llamar el método e.cargar número string. Y le paso el parámetro igualmente el txtNum. Y si yo lo corro, ¿verdad? Él igualmente va a hacer la conversión. Si yo le doy a iniciar, me va a dar error. ¿Por qué? Porque tiene que ser un número, porque lo quiero convertir. Entonces, si pongo 4, ahí me pone el 4. Listo. Ahí está el otro método de cómo hacerlo. Ok, que si se puede hacer de otra forma. Claro que sí. Se puede hacer con un método vacío. ¿Cómo funciona el método vacío? Miren aquí. Public void. Vamos a poner cargar número void. Pero aquí voy a ocupar tanto el JTextField como, ¿verdad? Le vamos a poner aquí txtNum, como el label, ¿verdad? El JLabel, LBL número. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Hago el traspaso de un solo, ¿verdad? Convierto a entero lo que viene siendo el texto, ¿verdad? Del txtNum, que es mi parámetro. Y ese texto, este número, ¿verdad? Recibido, se lo paso de un solo al LBL número. Entonces digo aquí, LBL número punto ctext, ¿verdad? Y aquí le pongo lo mismo, ¿verdad? Y le agrego la variable número. Y ya está. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Ya ni siquiera tengo que ponerle ese text, porque esto yo lo administra de un solo el método. Simplemente le pongo e.cargar número void y le paso los parámetros y ya está. Entonces lo mismo, si yo pongo letra me va a pedir error. Si lo dejo en blanco me va a decir error. Y si yo pongo un número, automáticamente ya carga lo que es el número. Ahí están las tres formas en cómo lo pueden hacer. Simplemente es ponerse a administrar. Ok. Ahora, ¿cómo le hago para que decremente y para que incremente? Fácil. Tenemos aquí, esto es lo que vamos a incrementar y decrementar, ¿verdad? Entonces vamos a administrarlo igualmente, ¿verdad? Se puede administrar tanto entero como string como void. Fácil, vamos a probarlo con void, ¿verdad? Public void, incrementar. ¿Qué es lo que necesito como parámetro? Como lo que voy a incrementar es el JLabel, entonces necesito el JLabel. Entonces mando a llamar un JLabel, entonces lo pongo aquí el LBL, por ejemplo, al parámetro. Y le digo, necesito incrementar el número que está en el JLabel. Como yo sé que es un número, lo tengo que convertir, ¿verdad? Entonces le voy a poner aquí int n, por ejemplo, igual integer punto parseInt. Entonces voy a recibir el LBL.getText. Muy
Bien, ya listo. Ahora digo n más más. Ahora, como ya lo incrementé, simplemente digo lbl.setText, ¿verdad? Y le agrego aquí el texto de n, porque ya se incrementó. Eso es lo que le estoy diciendo. A ver. Bueno, vamos a poner aquí de un solo el string punto value of. Aquí le pongo n. Listo. Entonces voy a llamar aquí el método, ¿verdad? El botón incrementar. Mando a llamar e.incrementar. Entonces necesito un parámetro. El parámetro es un JLabel. Entonces le mando mi LBL número. Vamos a probarlo, ¿verdad? Él está en 0 y si lo doy a incrementar, ahí va subiendo. Miren. Ok, lo pongo en 5. Lo voy a poner en 5 y ahí está en 5. Y va subiendo. Ahora, vamos a decrementar. Es lo mismo que el de incrementar, solo que en vez de más, ¿cuánto va a ser? Menos. Menos, ¿verdad? Public void decrementar y va a ocupar el mismo parámetro JLabel. ¿Verdad? Y aquí pongo el mismo código que lo que cambio, más. Entonces le quito el más y le pongo menos. Y ya está. Ventana, entonces vengo aquí, el botón decrementar, listo, decrementar. Y le paso el parámetro lbl número, que este es mi JLabel que tiene lo que viene siendo el número. Ok, está en 0. Ahí está, miren, fácil. Listo. Que lo vamos a hacer en entero. Hagámoslo en entero, pues. Vamos a hacerlo en entero. Entonces lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Public int sería, ¿verdad? Incrementar. Pues le vamos a poner aquí int. Lo mismo. ¿Cuál es el parámetro? JLabel. LBL. Entonces, ¿qué necesito acá? Necesito retornar una variable entera. ¿Verdad? Necesito convertir. Lo convierto a entero. ¿Qué necesito ahora? Voy a retornar n más más. ¿Por qué? Porque solo lo voy a sumar. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Como ahora es entero, necesito pasarlo al incrementar, ¿verdad? Como yo lo recibo entero, entonces tengo que mandar a llamar mi LBL número y el método setText, porque voy a ponerle un texto. Entonces, como lo recibo en entero, entonces lo mando, ¿verdad? A convertir a entero lo que viene siendo lo que voy a recibir, que en este caso sería e.incrementar int. ¿Por qué? Porque mi método recibe un valor entero. ¿Y qué le pasa al parámetro? El mismo LBL número. Vamos a ver si funciona. Inicia en 0, lo voy a incrementar. Bueno, ahí no hizo nada. Vamos a revisar por qué. Error. N más más. O sea, aquí le estoy poniendo el texto. Value of. Vamos a ponerlo aquí de un solo. Vamos a separar a ver si me administra bien. Main method not found in its file. Please define. Ok. Ahí está, miren. Ahí está incrementando ya. Quiero hacer entero el de decrementar. Vamos a hacerlo entero, pues. Public int decrementar.
¿Qué es el parámetro que voy a ocupar? El mismo JLabel. Va a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Copio el mismo método, ¿verdad? Que el incrementar int. Pero ¿qué es lo que voy a cambiar? En vez de más, menos. Porque va a decrementar, va a ir hacia abajo. Entonces aquí le pongo decrementar int. Porque es un método diferente. Vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces voy a decir lbl número punto set text. Como lo recibo entero, lo tengo que convertir. Entonces pongo el value of, ¿verdad? ¿Y qué voy a obtener? De mi instancia E, de la clase evento, mando a llamar el decrementar int. Y le paso como parámetro el mismo lbl número. Y si yo lo corro, recibo en 0 y ahí va decrementando y puede incrementar. Fácil y sencillamente. Que lo probemos en string, se puede también. Vamos a ver aquí. String incrementar. El mismo parámetro, JLabel. Ya de un solo le voy a poner el lbl número. Para que me lo cargue rápido. Entonces lo mismo, necesito pasar el string. Entonces, de hecho voy a copiar lo mismo. Y aquí simplemente voy a ponerle aquí las comillas para que retorne el como texto. Vamos a hacer lo mismo para el decrementar string. Vamos a probar con el decrementar string. Vamos a ver. Entonces, más, entonces aquí es menos. Entonces, como ya lo recibo string, no es necesario convertirlo. Entonces, de un solo mando a llamar el método e.incrementar string. Listo. Y lo mismo con el decrementar. Como ya lo recibo string, no es necesario convertirlo. Entonces, e.decrementar string. Vamos a probarlo. Y ahí va, miren. Bueno, ahí tuve un error en el incrementar. Tuve un error aquí, vamos a revisarlo. Ah, bueno, es que aquí le puse el lbl número, entonces aquí es el lbl número. Igual acá. El incrementar string, aquí es el parámetro lbl número. Entonces vamos de un solo, ¿verdad? Y acá. Entonces acá, ahí está, miren. Y ahí está. Reiniciar, todo regresa al inicio. Y listo. ¿Ya vieron, pues? Varias formas se pueden trabajar. De todas formas se pueden trabajar. Todo es cuestión de pensar y razonar cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer, qué necesito hacer, ¿verdad? Todo es cuestión de administrar bien los eventos, conociendo lo que vienen siendo los atributos de los controles, ya sé qué es lo que voy a hacer. Yo ya sé, ¿verdad? Que tanto el JTextField como el label trabajan en datos string. Entonces yo así puedo administrarlo. Ya, que lo hago en void para no matarme. Ok, hacerlo en void, no hay ningún problema. Porque el void prácticamente solo hace el método y de un solo ya hace la acción que vos le pasás como parámetro. Simplemente le llamas el método y le pasas el parámetro correspondiente que viene siendo tu control. Y ya está. Todo es cuestión de, ok, tengo que hacer esto, hago con esto y esto otro. Ok, tengo que hacer esto otro y muy bien. Todo es ponerse a maquinar, ponerse a razonar, ¿verdad? Cómo administrarlo
para qué administrarlo y cómo hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a recordar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a cerrar acá. Vamos a abrir un nuevo archivo y lo vamos a guardar en el escritorio. Vamos a poner aquí clase prueba. O bueno, clase repaso la vamos a poner para que no se me pongan. Bien, entonces wt. Muy bien, entonces, siguiendo la dinámica de programación orientada a objetos, extendemos la clase a GFrame. Entonces ya administro lo que viene siendo acá. Creo el constructor. Como es un constructor, lo que voy a hacer, administro las acciones por defecto, ¿verdad? Entonces, public repaso y lo tengo ahí. ¿Qué es lo que voy a administrarle? ¿Verdad? Con el super, recuerden que administro lo que viene siendo el título de la ventana. Ya puedo administrar los controles. Entonces, por ejemplo, set syse. Dale, vamos a poner aquí, por ejemplo, 300 por 500, algo así. Set default close operation, recuerden GFrame punto exit on close. Esto se lo tienen que ir memorizando, ¿verdad? Set, a ver, el otro era set location relative to. ¿Para qué era el location relative to? ¿Qué hacía el location relative to? A ver, ¿quién me dice? ¿No se acuerdan? Tengo que recordarle, ¿ah? Título de la ventana. Tamaño de la ventana. Operación de cierre de la ventana. Localizar al centro. No cambiable o no ajustable el tamaño. Diseño libre. Todo eso tienen que acordarse. Okay. Abrimos el main aquí. Instanciamos la clase repaso, ¿verdad? Vamos a poner aquí ventana igual new. Clase repaso. Ventana punto. Set visible. A ver. True. ¿Qué hacía eso? Visualiza la ventana. Entonces, si corremos, ¿verdad? Ahí me va a cargar mi ventana. Listo. Entonces, bien. Podemos administrar eventos, ¿verdad? Con lo que vienen siendo el Action Listener y administrar lo que viene siendo por fuera, lo que vienen siendo los controles. Dentro de la clase se pueden crear subclases
que se administren lo que vienen siendo dichos controles, ¿verdad? Los eventos. Puedo ponerle aquí class, digamos, administrando el botón cerrar. Entonces le puedo poner aquí cerrar. Le digo aquí extends. No, pero sería implements. Entonces le pongo aquí action event. Y aquí administro, ¿verdad? Que viene siendo public void. Que sería... Profe, No, una pero- pregunta. ¿Ah? Ajá. ¿Por qué y el extends? Esa parte todavía no. Bueno, el extends hereda los elementos, ¿verdad? Y el implements administra los eventos. Bueno, en este caso del action event. Recuerden que el action event es para configurar o escribir el código de los controles, ya sea el botón, ya sea cualquier otro elemento, ya sea, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, eso es lo que administra el implement action event. El extends es prácticamente la herencia. Ya, pero el implement en inglés prácticamente dice implementando o implementar. Entonces la clase va a implementar los eventos de acción. Por ejemplo, aquí Action Performer. Gracias. Voy a poner aquí Action. Creo que era el listener. Creo que aquí era el Action Event E. Aquí era el Action Listener. No me acuerdo. Bueno, vamos a ponerlo aquí y a poner el Action Listener aquí. Y vamos a ver si me carga. Entonces pongo aquí el de cerrar. De hecho lo vamos a agarrar de acá. Para tener más tiempo. Entonces vamos a ver. Si yo pongo vamos a declarar un JButton. Vamos a poner aquí btn cerrar. Digo new JButton. Vamos a poner aquí cerrar. Ahí lo vamos a agregar al centro aquí. btn cerrar punto set bounds. Se lo vamos a poner aquí en la posición 1010. Le vamos a poner 260, bueno, 70, 30. Y le vamos a poner el código btn cerrar punto add action listener. Entonces aquí simplemente mando a llamar el cerrar. Entonces si adquiere el action listener, adquiere el action event. Ahora sí. Entonces vamos a agregarlo a la ventana. Y ahí está otro modo en que podemos administrar lo que vienen siendo los controles. Ya. Bueno, aquí hubo un error. El 27. Sí. La semántica indica el componente definido de la acción ocurrida. Genera... Ok. Listo.
Entonces ahí solo el void me faltó. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Estoy administrando, ¿verdad? Siempre con la estructura de la POO. Solo que al action listener del botón cerrar, le mando a llamar un método creado dentro de la misma clase, por una subclase llamado cerrar. Entonces, si miran acá, cuando yo le doy clic, me funciona el método. Entonces, si le doy que no, se mantiene, y si le doy que sí, se cierra. Entonces, ahí está. Ya pueden trabajarlo así también, no hay ningún problema. Pueden incluso seguir trabajando con lo que viene siendo una clase donde estén todas las funciones, no hay ningún problema. Ya simplemente como referencia, explicar esto ya. Solo quiero que tengan en cuenta esto, que también se puede administrar así lo que viene siendo los controles. Ya. Claro que aquí estamos trabajando dentro de la misma clase, ¿verdad? Dentro de una sola clase, para así no hacer referencia entre dos clases, sino que dentro de la misma clase todo esté contenido. Ya. Para que se administre bien ahí. Entonces aquí podemos poner evento cerrar. Entonces, por ejemplo, hay varias cosas que podemos administrar. Vamos a cargar por ejemplo, tengo una idea de poner un JComboBox, ¿verdad? Con una lista de nombres y un botón que le diga cargar. Y aquí abajo me ponga ese nombre. Entonces, voy a agarrar el JComboBox, ¿verdad? Y le pongo aquí JCB y le vamos a poner nombres. Igual, new JComboBox. Permítanme. Oye, yo no escucho nada. Yo tampoco. Oye, profesor, yo no Ok, escucho chicos. nada. Entonces, tengo aquí el JComboBox y vamos a rellenarlo, ¿verdad? Entonces, ¿quién recuerda cómo agregábamos los elementos al JComboBox? Tendríamos que hacer un arreglo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, string, un arreglo string llamado nombres, ¿verdad? Y aquí le agregamos los nombres. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, Carlos, lo vamos a rellenar rápido así. Roberta, Milo, Ernestina. Lo vamos a dejar hasta ahí, para que no sea tan. Entonces, ¿cuál método era? El JComboBox nombre. ¿Cómo administramos? ¿Cómo le agregamos los elementos? Lo miramos en las primeras clases. Action listener. No, No. pues madre. Era con un ADD, si no me recuerdo. El ADD no era solo para agregar. Sí, no, pero hay varios elementos también. Por ejemplo, a ver. Teníamos varios elementos acá, pero ¿con qué agregábamos los elementos a un JComboBox? En la diapositiva los mirábamos. ¿No se acuerdan? No, soy sincero. No. No, profe.
¿No se acuerdan? ¿No lo copiaron tampoco? No, profe. Yo por nada no les digo, copien. Las diapositivas no se hacen por hacer. Ajá. A ver, vamos a cargar la diapositiva, tal vez se acuerdan así. A ver, si no me recuerdo dónde fue que lo dejé. Aquí está. Todos los métodos los visualizamos en la diapositiva. Entonces teníamos el JComboBox, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el JComboBox. A ver, ¿dónde estaba? Aquí está. Entonces, aquí en la instancia, ¿verdad? Agregamos los elementos. Ya, entonces, venimos acá, ¿verdad? En lo que viene siendo la instancia. A ver, que lo hice aquí. Entonces, le puedo decir aquí, igual new. ¿Verdad? Y le puedo poner aquí JComboBox. Y entonces pongo aquí, ¿verdad? El signo menor y mayor. Porque le voy a agregar aquí como parámetro lo que viene siendo el elemento que voy a agregarle, que en este caso sería los nombres. Ya los que tengo ahí. O incluso ya de un solo vamos a quitar esto de acá. Este lo vamos a quitar y lo vamos a instanciar de un solo aquí. Ok, entonces ahí lo tenemos. Vamos a visualizarlo, ¿verdad? Lo vamos a, bueno, le vamos a poner ya para finalizarlo. Set bounds. Y lo vamos a poner debajo del botón cerrar. Entonces 10. Vamos a ponerle 50. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 120 y aquí 30 de alto. Vamos a agregarlo, ¿verdad? Y vamos a poner el JComboBox nombre. Si lo visualizamos, ahí tenemos el JComboBox y ahí aparece, miren, listo. Entonces lo que vamos a hacer es poner un botón aquí y un label abajo. Entonces vamos a poner rápido el botón. JButton btn, por ejemplo, vamos a agarrar el, ¿cómo le ponemos? Nombrar. JButton. La vamos a poner aquí cargar, por ejemplo. Vamos a cargar el nombre. Y un JLabel que va a estar debajo. El JButton va a estar abajo. Vea, el JButton va a estar a la par del ComboBox. Y el label va a estar abajo. Entonces el btn nombrar lo vamos a poner a la derecha del JButton. Entonces 100 más 120, 10 más 120, 130, 140, 50, porque en la misma altura. Le vamos a poner, por ejemplo, 60 y 30 de alto. Y el LBL nombre lo vamos a poner debajo. Entonces set bounds. Entonces 10, 50 más 30, 80, 90. Y le pongo los 260 y 30 de alto. Y lo vamos a administrar que se ponga el texto alineado al centro. Entonces JLabel.horizontal. Y lo agregamos. Entonces voy a poner el btn nombrar. Y el LBL nombre. Vamos a cargarlo. A ver cómo se ve, ya rapidito. Y listo. Bueno, le vamos a agregar más tamaño al botón. Para que se mire.
A ver, lo vamos a poner aquí, por ejemplo, 90. 90 de largo. Entonces, listo. Entonces vamos a hacer que cuando le demos clic, él va a recibir esto de aquí. Muy bien, entonces podemos crear lo que viene siendo la clase. Entonces digo aquí, class, nombrarla, vamos a poner así. Implement action listener. Entonces digo public void action performed. Entonces le pongo aquí action event. Entonces ya vengo a administrar lo que voy a ocupar. Ya, como voy a ocupar de la misma ventana, entonces puedo instanciar lo que viene siendo mi ventana aquí. Porque no puedo llamar lo que viene siendo el JComboBox. No puedo llamar mi JComboBox nombre. ¿Por qué? Porque no está administrable aquí. Simplemente lo puedo ocupar instanciando lo que viene siendo la clase repaso. Entonces mando a llamar clase repaso. C igual new clase repaso. Entonces ya tengo ahí, ¿verdad? Entonces digo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer punto LBL. Bueno, no está ahí, no está instanciado. Se me va a ir el tiempo. Bueno, si quieren lo dejamos aquí y lo continuamos en la otra clase, porque ya estamos tope de viaje. Ok, profesor. Ya estamos tope ahorita y bueno, vamos a continuar la otra clase, ¿ok? Bueno. Bueno, entonces quedaremos por acá, chicos. Oye, profe. Vayan tomando nota, chicos, por favor, porque estoy viendo que se me están pegando mucho. Les voy a pedir que tomen nota de lo más importante. Y ahí tengan su respaldo en su cuadernito para que se autoayuden.